Hola, buenas tardes. Me llamo Virginia Valdominos y soy psicoanalista en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Madrid. Hoy les quiero hablar de una enfermedad psíquica que se llama histeria, que se utiliza frecuentemente para, pues como término popular, el de histeria, pero que hoy vamos a introducirnos un poquito más en qué consiste este trastorno, esta enfermedad de tipo psíquico que produce afectaciones no solamente a nivel psíquico, sino también a nivel funcional del cuerpo. La histeria es una estructura psíquica que ya describe el doctor Sigmund Freud antes de la interpretación de los sueños y que consiste en una posición psíquica frente a los hechos, frente a la realidad, frente a las cuestiones que le suceden a una persona en su vida, que consiste en reprimir lo acontecido porque ha resultado impactante, porque ha resultado doloroso, porque no se ha entendido bien. Reprimir lo acontecido, como si la persona no quisiera saber nada de eso. Y reprimir es alejarlo de la conciencia. Normalmente estos hechos, estos acontecimientos han acontecido en la infancia temprana de esta persona y han quedado ahí como latentes, dormidos, alejados de la conciencia, pero sin embargo suelen aparecer bajo estados de hipnosis, en sueños. Esto nos da pie a pensar que siguen ahí. También, cuando comienza el psicoanálisis de estos pacientes, se observa, empiezan a aflorar esos contenidos que no estaban en primera instancia en la memoria de la persona, pero que sí con un esfuerzo de atención y de psicoanálisis se puede llegar a ellos. Otra de las características de esta estructura histérica consiste en lo siguiente: esos contenidos que han sido reprimidos y alejados de la conciencia pueden someterse a un proceso que se llama de conversión. Es decir, el afecto ligado a estos hechos, a estos acontecimientos que han quedado representados en la memoria inconsciente del paciente, ese afecto que no se puede reprimir porque al sujeto, ha llenado su cuerpo, ¿no?, se convierte en un síntoma corporal, bien sea una parálisis, bien sea un tic, bien sea una contractura, bien sea una anestesia, etc. Por eso se producen casos, y la literatura recoge muchísimos de ellos, y en nuestro día a día profesional también los observamos, de personas con un miembro paralizado, un brazo, una pierna, una parte del rostro, o con personas con fuertes contracturas en la espalda, personas con tics, ¿vale?, que tiene una explicación psíquica, es decir, son síntomas que se producen en el cuerpo pero no tienen la lógica de la biología. No hay dañado ningún nervio, no hay dañado ningún músculo, no hay dañado ninguna inervación somática, sino que tiene que ver con el cuerpo psíquico del paciente. Tienen una lógica, tienen una explicación esos síntomas. Y cuando el paciente comienza su psicoanálisis, como decíamos, comienza a manifestarse, ponerse de manifiesto esa lógica que mantiene y que sostiene el síntoma, que va a ser diferente para cada paciente. Esto es muy importante decirlo porque el psicoanálisis es un tratamiento absolutamente personalizado. Quiere decir, no hay dos psicoanálisis iguales como no hay dos personas iguales. Cada persona es diferente a las otras personas. Tiene un imaginario
propio, que es distinto al imaginario de otra persona. Es decir, cómo se relacionan las ideas, cómo se relacionan las frases en un determinado paciente es propio y es único, y que por tanto tenemos que hacer un estudio muy pormenorizado, un psicoanálisis pormenorizado del psiquismo, de la manera de pensar, de la manera de sentir, de posicionarse frente a la realidad, que siempre es inconsciente. Es decir, uno no sabe por qué frente a un determinado hecho reacciona de una manera o no de otra. Esto hunde sus raíces en profundos motivos inconscientes que tienen que ver generalmente con esa personalidad que también es inconsciente en uno, que se ha ido forjando con determinadas frases de la infancia, con determinados miedos, con determinados deseos, con determinadas fantasías que son inconscientes en uno, y que hasta que uno no comienza su psicoanálisis, no comienza a hablar de ello con un experto en una situación analítica concreta, con un pacto analítico, con unas condiciones adecuadas, no puede producir cuál es ese deseo, cuál es son esas fantasías inconscientes que están sosteniendo su enfermedad, su padecimiento, y que también en este campo pueden transformarlo. Hemos de decir que el psicoanálisis es la única terapia, el único tratamiento que puede llevar a una transformación verdadera del sujeto. Los miedos, los deseos, los síntomas inconscientes van a volver como tendencia, tienen una tendencia a expresarse. Entonces hay tratamientos que pueden curar un síntoma, pero esa estructura que sostiene el síntoma va a tender a volver. Es el retorno de lo reprimido, a volver a expresarse, porque es su único fin, expresarse. Entonces, hasta que el paciente no modifique permanentemente esa estructura psíquica que produce y que mantiene los síntomas, no se va a curar realmente, aunque con otro tipo de terapias, como decimos, puedan desaparecer temporalmente los síntomas. Hay que insistir también en que el psicoanálisis, hay un prejuicio acerca del psicoanálisis, que es un tratamiento largo. Para nada, el psicoanálisis, se observan los beneficios del psicoanálisis desde la primera sesión, ¿de acuerdo? Porque la escucha psicoanalítica, la escucha de los factores inconscientes de la personalidad, hace que el paciente desde la sesión número 1 pueda enfrentarse, pueda adquirir un saber acerca de esos motivos inconscientes de su padecimiento. Pero bien, hay que decir que hace falta un entrenamiento psíquico y un entrenamiento mental para construir una estructura psíquica enriquecida que le permita al paciente poner en juego todos los mecanismos psíquicos de los que dispone para la salud. Porque la salud también requiere de un trabajo. La enfermedad requiere de un trabajo, es decir, hace falta un trabajo para que aparezcan los síntomas y para que el paciente enferme, pero también hace falta un trabajo para que el paciente se cure y para mantener y producir la salud. Por tanto, en psicoanálisis usted puede hacer ese trabajo para gozar de salud y construir su propio camino sobre su deseo y así alcanzar la felicidad, porque la felicidad solamente se puede alcanzar en el camino del trabajo, y que es un trabajo que se hace día a día en el camino personal de uno. Nada más por hoy. Esperamos que este vídeo les haya resultado de utilidad. Mi nombre es Virginia Valdominos y soy psicoanalista en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0. Pueden contactar conmigo en el 91 125 77 47 o en el email virginia.valdominos@gmail.com. Los mejores psicoanalistas al alcance. Psicoanálisis Grupo 0. Psicoanálisis para todos. Gracias. Continuamos la próxima.